de periodistas con Freddy Morales, con Mario Espinosa, el tema obviamente pues fraude monumental versus golpe de Estado. No la pregunta a secas, pero sí cómo vamos conformando, cuál es la mirada de ustedes que son seguidores de las noticias entre estas dos narrativas, aunque hay quien no le gusta hablar de narrativas. Y es cierto que entre narrativas y hechos uno prefiere hablar de hechos, pero hay claramente dos grandes interpretaciones, visiones que están dividiendo al país en dos, que es la del monumental fraude, por ponerle un nombre, y la del golpe de Estado, por ponerle un nombre también, la ruptura constitucional, en fin. ¿Cómo se están dando estas visiones? Y cómo los medios estamos contribuyendo o no estamos contribuyendo, ¿no? Mario, golpe de Estado para nada, o sí, entre esta y la otra visión, ¿dónde te sitúas y cómo intentas comprender una realidad que ha golpeado a nuestro país este último tiempo? Golpes eran los de antes, Claudia. Freddy, debes recordar. Primera risa de Freddy Morales al minuto. No, pero su risa es... Hermano, ¿cómo vas a decir eso? No conozco. Por eso. Es decir, lo conocemos a Freddy, hemos compartido el Pentágono contigo, llega el Álvaro y el Gonzalo Mendieta y estamos todos en el Pentágono, pero golpes eran los de antes. Para no irme muy lejos, el 71 hubo un golpe terrible, golpe de Estado, contra un gobierno indudablemente de facto, como era el de Torres. Pero muertos por aquí, las Fuerzas Armadas allá, nadie salía, control total, Banzer haciendo turumba. Y el último golpe de Estado que hemos tenido en Bolivia ha sido el de García Meza. Tanques en las calles, paramilitares afuera, muerte a Marcelo Quiroga, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Te interrumpo con una línea, Mario, pero como recuerda este domingo en el Animal Político Richter, hay todo esto que es tremendo y que pudo haber sido más obsceno, pero detrás de esto hay una denuncia a un fraude, hay una acusación a Lydia Gayler de haber abandonado el poder, una denuncia de fraude, un sentimiento de responsabilidad para hacerse cargo del país y llamar a elecciones y pacificar. Perdón. ¿Están justificando el golpe de García Meza? Todo eso, no, lo que pasa es que estoy citando los elementos, y que los recordó Jorge Richter este último domingo, para ver que un golpe no es que entran los militares y empiezan a disparar a diestra y siniestra. Hay otros elementos. No, eso es golpe. También... Entran los militares y me empiezan a disparar a diestra y siniestra. Si no, no has leído a Malaparte, pues, a Curcio Malaparte. Técnicas de golpe de Estado. Pero no se habló de fraude y de un abandono del poder de Lydia Gayler. No. ¿De dónde sacas eso? Ganó, por favor, la UDP ganó claramente. Y Lydia Gayler, ¿qué rato abandonó el país? El poder no tenía Hablaron de parlamento. Un fraude cabalmente después de haber ganado las elecciones, cabalmente. A lo que voy, Mario... ¿Quién hizo fraude en las elecciones del 80? Pregúntale a los militares que hicieron golpe. Pero bueno, era un pequeño paréntesis, yo lo cierro. La verdad me he perdido esa parte de la historia, pero realmente ¿quién hizo el fraude? No lo entiendo, no entiendo nada. Pero está bien, esos eran golpes. Golpe fue el de Natush, aunque hay alguien que ha dicho, Natush, golpe, sí ha funcionado el Parlamento. Sí, pero Natush no era el tercero o cuarto en la sucesión constitucional, era un militar. Lo que ocurrió aquí en Bolivia, y creo que a eso vas, es que sí hubo, que no hubo un golpe, para mí, y dos, que hubo un fraude que fue desarrollándose y que las pruebas están en una cosa muy simple. La Unión Europea y la OEA presentaron una curva que no podía haberse dado en la lógica. Es decir, dos fuerzas, Evo Morales y Carlos Mesa, que se mantienen hasta las 8 de la noche, se apaga, y 8 de la noche se dispara Evo Morales, cosa que nos dimos cuenta, que nos avisaron al día siguiente. El TREP, sí. Eso es. Ahora, ¿dónde está la papeleta, etcétera? Pero estamos hablando del informe preliminar de la OEA o del informe final de la OEA. Creo que ambos, ¿no?
Creo que ambos. Preliminarmente era complicado decir. Y no te olvides, no es la OEA nada más, es la Unión Europea. Tengo esa duda. La lógica me dice que no puedes ir junto y de repente se apaga la luz y se sube Evo Morales. Lo que fue imperdonable a todas luces es detener el TREP. Totalmente. Asumiendo al mismo tiempo que el TREP no es la contabilización real, digamos, de los votos, ¿no? Freddy, tu posición. Escuchándolo a Mario, me acuerdo de Samuel Doria Medina, que después que ocurrieron las masacres, no sé si la desacaba, en Radio Fides precisamente, en la noche decía en un programa que lo entrevistaban y decía, nos salió barata, van tantos muertos nomás. Según el analista no sé cuánto de no sé qué país, para que se vaya un gobierno de las características de Evo Morales, de 14 años, etcétera, tiene que ser por lo menos 4 meses de lucha en las calles y cientos de muertos. A nosotros nos salió barata. Entonces, claro, depende quién dice. Nos salió barata. Cuando a él no le costó nada, no le costó ni un familiar, ni un hijo muerto, es fácil decir me salió barata. Y cuando se dice nos salió barata, porque digo nos salió barata, es que se habían hecho cálculos, ¿o no? Es decir, ¿cómo vos podés decir me sale caro o me sale barato si no haces cálculo de cuánto es lo que te va a costar? Lo que dice Mario, golpes eran los de antes, por eso me sonreí Mario. Esto ha evolucionado, pero no es de ahora que ha evolucionado la cuestión del golpe de Estado, la desestabilización de gobiernos democráticos. Fue golpe de Estado, por ejemplo, el de Guatemala, ¿me ayudan en eso? El del presidente... Ríos Montt. No es Guatemala, es... pero bueno, el de Lugo, para no ir tan lejos aquí, el de Dilma Rousseff, que se hace a través del Congreso, a través del Parlamento, Es decir, hay un manual, mira qué macana, no tuve el tiempo como porque me hubiera gustado traerlo, pero me comprometo a ponerlo en el tweet, en el que yo manejo para decir, este es el libro, este es el título, donde él habla de los golpes de cuarta generación. Es un estratega norteamericano del ejército de los Estados Unidos, el que ha escrito este libro, pero ya tiene como 20 años o más este libro, donde habla de cómo se realizan los varios procesos de desestabilización para llegar al mismo resultado, derrocar a un gobierno democrático. Entonces, claro, en esta oportunidad no hubieron los militares, no hubo esa cuestión, pero Mario Murillo, diciendo y haciendo lo que pasó, y ese gobierno haciendo y diciendo... Es decir, ¿dónde le encontrás algo constitucional? ¿Dónde le encuentran ustedes, Claudia, un hilo constitucional, una sucesión constitucional? Hagamos una comparación. Rodríguez Belcé empezó a corretear a médicos cubanos, a invadir residencias de residentes extranjeros, a agarrar a gente en la calle. ¿Hay algún gobierno que sea de sucesión constitucional? Carlos Mesa fue producto de una sucesión constitucional después de un lío social muy grande. ¿Y acaso Carlos Mesa ordenó a la policía que se suban a los techos de las casas de ciertos funcionarios para tomar los presos? Bueno, la cantidad de barbaridades que pasaron. Han sacado del aire en Bolivia, Mario y Claudia, a Telesur y a Rusia Today, y nadie dijo nada, ni nuestras organizaciones, siquiera. A ver, yo quisiera que este gobierno, que es tan democrático, los que defienden que el gobierno de la señora Áñez era democrático, yo quisiera que este gobierno, que es democrático, sí, a ver, que saque a la CNN. No es que nadie dijo nada, Freddy Morales lo dijo, y cuando fue a quejarse le dijeron que eran órdenes del Ejecutivo, y cuando fue a quejarse de Palacio, y cuando fue a quejarse a la asociación... No, yo no fui a quejarme a la asociación. Un compañero, un corresponsal, llamó a uno de los dirigentes de la Asociación Nacional y le dijo, no sé si te has enterado, Mario, te lo cuento. Y le dijo, bueno, una reacción, ¿no? Porque acaban de sacar a 2 medios internacionales del aire en Bolivia. ¿Cuál reacción? Y le dijo, yo no voy a hablar de ese tema, no voy a hacer ninguna declaración. Y ya, fuera de la declaración, le dijo, no voy a decir nada, pero a Alfredi se le fue la mano. Yo quisiera saber en qué se me fue la mano.
Es decir, eso hace una organización que ha sido hecha, ha nacido para defendernos a los periodistas, de decir, se le fue la mano. En cualquier circunstancia, nosotros, los periodistas, a través de nuestras instituciones, defendemos a nuestros compañeros. Voy a intentar citar 2 o 3 casos más, porque son cantidades de abusos que se produjeron. De una manera, además, Mario, que a mí me llama mucho la atención hasta el día de hoy, y yo creo que vamos a llegar en algún momento a hablar de hoy, un silencio de los colegas, de los compañeros, hombre. Ustedes se acuerdan que en Cochabamba, compañeros nuestros, no me dio el tiempo, no lo traigo el video. Pero es terrible mirar ese video, que a un compañero que fue dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, Marco Carrillo, qué bien que me acordé el nombre. Marco Carrillo lo debemos conocer todos. Ha trabajado en Los Tiempos, ha trabajado en cantidad de medios en Cochabamba y ha sido dirigente nacional y dirigente de Cochabamba, de los trabajadores de la prensa. Los compañeros con su micrófono, hombre, usted es masista, lo acusaban de ser masista, se escuchaban los disparos, los gases lacrimógenos por todos lados, y los propios compañeros lo tenían a Marco cercado, ¿no? Y había un coronel de policía que no lo muestran, pero llega un momento que dice Marco, coronel, usted me conoce ante el acoso de nuestros compañeros, los periodistas, ante la denuncia, ante la develación, si se quiere. Le decían los periodistas a Marco, se los voy a pasar el video. Freddy, pero entonces el punto tuyo, Mario dice, golpes eran los de antes por estos elementos, y tu posición es más bien que las formas de los golpes cambian. No dijiste nada sobre el argumento de si hubo fraude o no. Mario hace referencia al documento de la OEA, al informe, al preliminar, al último informe y al aval, digamos, de la Unión Europea. ¿Cuál es tu posición sobre el fraude o no fraude? Ese asunto del fraude, Mario y Claudia, miren, por lo menos 3 semanas antes de la renuncia de las elecciones, si no me equivoco, del 20 de octubre de 2019, los medios de comunicación y los dirigentes opositores, los candidatos que lo tenían al frente a Evo Morales, empezaron a hablar de fraude. ¿Por qué? ¿Vos sabías que iba a haber fraude, Mario? Yo te pregunto, es decir, ¿de dónde sacaron? No te estoy diciendo que vos lo dijiste, estoy diciendo que la mayor cantidad de medios, los más influyentes por lo menos, o algunos de los más influyentes, empezaron a sacar, va a haber fraude, 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 fraude. ¿Tenían una bola de cristal para saber que iba a haber fraude? 1, 2. Fíjense ustedes que por primera vez se usa el TREP, y hagamos memoria, por favor. Si no me equivoco, uno de los vocales del Tribunal Electoral de esos días explicó con chuis, el TREP va a llegar hasta el 80 u 82%, por una cuestión básica. La cuestión básica era que hasta que empezaban a contar los otros votos, los votos oficiales, ¿no? Llegaba el TREP, porque si no, y después lo dijeron demasiado tarde, no podemos llevar 2 cómputos paralelos de la misma institución. Era como demasiado obvio. Pero ¿dónde se aprovecha para hablar de fraude? Que se suspende el TREP, lo que ha explicado Mario, exactamente ese es el argumento para hablar de que hubo un fraude y que después Carlos Mesa dijo fue monumental. Suspensión inadmisible, dicho sea de paso, ¿no? Fue una torpeza absoluta, porque debieron suspenderlo, según lo que habían explicado los del Tribunal Electoral, debieron suspenderlo el domingo. No importa a qué hora, llegaron al 80, 82% lo que habían prometido y se suspende. Y nadie da una explicación de por qué se suspendió, ¿no? Yo no la escuché. Claro, vino que el corte de luz, que la fulana ordenó, y bueno, se enredaron. Pero mira, lo real es que el TREP famoso debía tener un tope que no era el 100%, ¿no? Y ya después que lo restituyan el TREP 24 horas después y salga que ya se redujo la distancia entre Evo Morales, se amplió la distancia entre Evo Morales y Carlos Mesa, fue mucho más grosero. Ahora, digo yo, ¿sucedió eso? Sí, sucedió. ¿Eso justifica lo que pasó posteriormente? ¿No era parte de un conjunto? ¿El fraude no estaba ya cantado? Es decir, ¿cómo sabían que iba a haber fraude? ¿Y cuál es ese es uno de los argumentos del fraude, el TREP. Y el otro argumento es el informe de la Organización de Estados Americanos. Por lo que yo me he enterado, y esto lo ha dicho Gringo González, que era el embajador en la OEA, lo voy a citar, van a disculpar, a mí me encantaría que venga Gringo acá y a todos nos cuente lo que pasó. Pero creo que es un dato sumamente fundamental. Uno no se explica cómo es que el gobierno de Evo Morales se entrega de una manera tan infantil a la OEA,
cuando ya todos conocemos cuál es la posición de Almagro. Gringo dice que cuál era el trato, el compromiso con la OEA, y por eso Evo Morales dice ya, que sea vinculante, que se haga el recuento del 100% de votos. Ese era el compromiso. Más de 62.000 papeletas había que contar. ¿Qué hizo la OEA? Agarró 600. ¿Cuáles? Las más sospechosas, donde Morales ganaba con más del 90%. Lo mismo han hecho en Perú el otro día, donde había más del 90% de voto a favor del de la izquierda, empezaron a gritar fraude, fraude. Esto no puede ocurrir en materia electoral, ¿no ve? Entonces, yo creo que hay todos estos elementos. Hubo una campaña muy, pero muy fuerte de descrédito del gobierno del MAS antes de las elecciones. Fue peor después, y yo creo que esa lógica de muchos medios de comunicación, estoy hablando de medios de comunicación, continúa. Escuchándolo a Freddy me hace recuerdo a Juan Ramón Quintana, que hablaba de que Leopoldo Fernández iba a podrir ahí abajo con los gusanos. Escuchándolo a Freddy, me parece escucharlo a Gustavo Torrico diciéndole a la gente, madres, ¿quieren a sus hijos muertos? O escuchándolo a Freddy, me parece escuchar a la gente gritando, ahora sí, guerra civil. Abusivo, ¿no? Soy un abusivo comparándote. Bien, lo mismo has hecho cuando me escuchas a mí y te recuerda a Samuel Doria Medina. Es agua de tu propio chocolate, querido Freddy. Pero te voy a decir algo más. Aquí parece... Mario, lo que acaba de decir es con Doria Medina, confunda pero no insulte, ¿o no? No. Ah. Yo lo quiero mucho al Samuel. No sabía que te dolía. Etcétera. No concuerdo en varias de sus ideas, etcétera, pero bueno. Aquí, pero el Freddy Sango, que es muy bueno para lo que hace, es muy bueno, lo hacía desde siempre, es colocar a alguien en una posición en la que no estoy. Yo no estoy defendiendo a la señora Áñez, primero. O sea, no me señales, la señora Áñez hizo, ese gobierno hizo, Murillo hace eso. No estoy defendiendo al gobierno de la señora Áñez. Estoy defendiendo la legalidad de su mandato, nada más. Lo que hizo posteriormente es su asunto. Y debe responder ante la justicia, así de simple, por si acaso. El tema... ¿Quién debe responder? ¿El gobierno de Áñez? No, obviamente, pues, obviamente. Pero no, es decir, por la legalidad, entiendo, Mario, no por la legalidad. Defendiendo la legalidad de la llegada al poder de Áñez, yo pero te voy a no decir algo. De los hechos de corrupción, ¿sí? Querido Freddy, te he escuchado con el Gringo y parece que tienes un cassette adentro. Perdón, para los que no saben, cassette es un aparatito que antes se utilizaba en nuestra época para repetir. Y tienes el mismo cassette. Me imagino que has vivido, te he escuchado decir que un tipo te quería disparar cuando tú estabas con tu trípode. He escuchado todo. Y lo he escuchado al Gringo ese día decir que hay un reglamento del Senado que dice que quien asume la presidencia del Senado ante la ausencia del presidente es un presidente de la mayoría, ¿no es cierto? Eso dice. Quien debía haber asumido es un presidente de la mayoría. Claro, ¿quién no va a saber el Gringo del reglamento hace 4 años presidente del Senado? Lo que no sabe es que yo también conozco el reglamento del Senado. Y en el momento ¿quién reemplaza al presidente? Atribuciones del vicepresidente, dice, del vicepresidente, que no era la señora Áñez, la primera vicepresidenta no era, atribuciones. Reemplazar al presidente eventualmente. Y cuando habla de la vicepresidencia, de la segunda vicepresidencia, que era la señora Áñez, dice reemplazar al presidente o presidente del Senado en cualquier circunstancia. No dice eventualmente, no dice, Freddy, te aseguro, que si dijera eso, yo en este instante me comprometo con Claudia, le mando a Claudia una notita que diga mi disculpa con Freddy Morales. Y ojalá me la publiques, lo va a ver, porque algo sé, algo conozco del reglamento. ¿Por qué te disculparías conmigo, señor?
¿Por qué? ¿Porque me has comparado? No, por lo que quieras. Pero me disculparía por la tontería que posiblemente estés creyendo que estoy hablando. No, hombre. No. La segunda vicepresidencia del Senado dice, debe asumir la presidencia ante la ausencia del presidente, que era la señora Salvatierra, y la segunda vicepresidencia no dice temporalmente, dice reemplazar. Lo reemplazó. Además, se creó un vacío de poder. Bien, pero quiero irme un poquitito más atrás, querido Freddy. Y voy así a apelar a lo que conozco de ti, tu honestidad intelectual. Me parece a mí preciso el decir se creó un vacío de poder, se produjo un vacío de poder y no él, el MAS, instruyó un vacío de poder, porque con los nuevos elementos creo que ya queda claro que después de la renuncia de Morales y de García Linera, lo que ha sucedido con Borda, lo que ha sucedido con Salvatierra, lo que ha sucedido con la propia Susana... Susana... Rivera. Rivera, Rivera. ¿verdad? ¿Cómo podían asumir ellos? El presidente había renunciado y se había ido a México. No quiero utilizar palabras... No es, sí, pero y el vicepresidente también. Es que no es cierto, Mario. Renunció y se fue a México. Parece que renunció, agarró un sombrero de playa y se fue a México. Sí, pues. La situación es mucho más compleja que esa, ¿no? Sí, pero no era porque él le hubiera gustado quedarse. Él le hubiera gustado anular las elecciones, de hecho lo hizo. Igual que el Álvaro. Pero déjame, me has cortado el ratito que estaba yendo porque voy a apelar a la conocidísima ética profesional que tiene el Freddy. ¿Debió haber sido candidato Evo Morales o no? Tras el referéndum. La palabra. La palabra. Bien. Mario, yo creo que haríamos el ridículo si nos ponemos a debatir el reglamento de la Cámara. Lo que yo gracias por lo que me toca. Lo que pasa es que hay que saber pues, el reglamento de la Cámara. No, yo he leído también, pero digamos que no tenemos el... como que no es nuestra especie. No vamos por ahí. Mira, pero me encanta que hables del reglamento de la Cámara. Porque si hay una prueba que yo creo que va a ser fundamental, Mario, para dirimir, ahora que está en la justicia este tema, es la declaración de la señora Yanine Áñez. Y la señora Yanine Áñez es lapidaria respecto de cómo llegó al gobierno, cómo asumió. Es lapidaria, Mario, porque si hay que hacer todo eso, todo lo que vos decís. ¿A qué te refieres de lapidaria? ¿A la lectura que ha hecho la señora Áñez de un texto que no es de ella? ¿Es su declaración? No, es un texto que no es de ella. Cito textualmente, dice ella. Pla. O el hecho de no haber jurado en la asamblea, ¿no? Mario, sí, a lo que yo voy a eso, pero eso no es un detalle. No, no es un detalle. La presidenta no juró en la asamblea. Pero tampoco es un detalle la falta de el vacío de poder. Que se dio, Claudia, en nuestra historia se dio. Tras el colgamiento de Villarroel no había quien asuma y no sabes las cosas que ocurrieron. El 21 de julio del 49 hasta más o menos el 26 de julio, ¿sabes? Sacaron gente de la cárcel, la mataron, no había poder. ¿Y quién debía asumir? Monje Gutiérrez no estaba en Bolivia. Le dieron a Monje, le dieron a Tomás Monje, Néstor Guillén Olmos, le dieron el poder. Vacío de poder hay, no sabes lo que ocurrió entre el 21 de julio del 46 y el 23 de julio del 46. Claudia, terrible vacío de poder. Y los gritos, la única diferencia es que esos gritos no eran ahora sí guerra civil. ¿Quién quería guerra civil, Claudia? ¿Quién quería guerra civil? En los días de noviembre. ¿Quién era? Cuando dices el reglamento, dice, yo también podría, haciéndome el que sé de ese tipo de cuestiones, decir, pero el artículo tanto también dice que la mayoría tiene necesariamente que tener la presidencia y la primera vicepresidencia, la minoría la primera, etcétera. Por eso te digo que yo prefiero que los que saben de ese tema y lo dominan totalmente, hablen de ese tema. Yo lo que rescato de lo que vos decís, Mario, es que hay normas en este país. Y una de esas normas es la que citaste vos, el reglamento de la Cámara y la Constitución. Tienes razón. Espérame un ratito. No sé, te estoy dando la razón que hay normas. Y hay una norma que no aprueba la reelección. Dime por favor, Mario, dime por favor, y yo ahora mismo le hago la carta a Claudia pidiéndote culpas a vos. Dime dónde dice que el señor Carlos Mesa, que no representaba a nadie,
que el señor, el abogado del Camacho de Santa Cruz, que 2 obispos de la Iglesia Católica, que un embajador de España, que otro del Brasil, que otro embajador de la Unión Europea. Dime, ¿dónde dice en nuestras leyes razón, que no eso, que en la Universidad Católica, ¿dónde dice, hay algún aula, vos que sos profesor en la Universidad Católica, que diga, esta es la comisión de no sé qué de la Asamblea? Tienes razón. ¿Qué hacían? No existe ningún reglamento, nada que diga, este señor, Pero ellos eso que vos decís que es legal, lo decidieron ellos, Mario. Yo te voy a preguntar, que tampoco eso que vos decís que es legal, existe. eso que vos decís que es legal, lo decidieron Freddy, ellos, no los parlamentarios, Mario. Freddy, ese es lo simple de la lectura. ¿Sabes quién decidió que el señor Evo Morales nunca más? O por ese momento, no sé si nunca más. ¿Sabes quién decidió? ¿Sabes quién decidió? La calle. Métele pues a todos los pititas a la cárcel, viejo. Di, ¿dónde, en qué reglamento está que los pititas y un montón de gente que iba por las calles y un montón de gente que pedía Evo de nuevo, huevo, carajo, no te olvides, los vas a llevar? Ellos decidieron. Lo que pasa es que hubo una dirigencia ellos, que se reunió, dieron ideas, habían dos etcétera. pedazos muy enfrentados y teníamos todos un país atravesado por la violencia. Y sigue. Pero no les pongas a los pititas que hayan definido que sea Áñez la presidente. Eso pasa, y entiendo que por ahí va la pregunta de Freddy, por esas reuniones en la Católica y no en la Asamblea. Y no definen ni los pititas, ni los salteños, Mario, ni los masistas, ¿quién da ni la los orden mesistas, para que salga el avión la de Asamblea? Discúlpame, por favor, disculpa. Pero Mario, ¿quién dio la orden para que salga el avión de Evo Morales, para que entre primero un avión extranjero, lo recoja Evo Morales y salga del país? ¿Quién lo dio? ¿Quién? ¿El comandante Pitita, quieres decirme que es Jorge Quiroga? ¿Él era? ¿O la gente, hubo una asamblea, hubo una reunión, no sé, en la avenida esta de acá o en San Francisco, para que digan, sí, se da permiso? ¿Hubo un cabildo para eso? No. Fueron 4 o 5 tipos que decidieron la historia de este país. Yo creo que tienen algo que ver con algún liderazgo de los hechos. Pregúntale al gringo, pues, ¿quién dio la orden? Preguntó, el gringo me ha contado también. El gringo me ha dicho que lo llamó el de Estados Unidos y le dijo, te ofrezco el avión. Y el gringo lo llamó a Evo y le dijo, hay un avión que quiere ofrecerte a Estados Unidos. Evo Morales le dijo, no, porque de ahí me voy directamente a Guantánamo. Entonces hicieron trámites con México. Entonces, Gringo González tuvo una relación, una comunicación para tener un avión norteamericano y Evo Morales negó él no hizo ese gestiones, avión. Ojo, le ofrecieron. El embajador de Estados Unidos en la es que me parece que es un tema, no es menor. Le ofrecen un avión norteamericano para sacar a Evo Morales y Gringo González le dice a Evo Morales y Evo Morales le dice no porque de ahí me voy a Guantánamo, así que entonces el que intervino es el mexicano. La palabra. Y México le dice eso. Ahora bien. La palabra. Pausa. Bueno, volvemos al diálogo. Estamos con Mario Espinosa, Freddy Morales, hablando de lo último sucedido y del intento que deberíamos hacer los periodistas por encontrar una verdad, no la que nos haga felices como los pitufos, pero sí una que nos ayude a... ¿Cómo has cortado tan mal? Sí, por favor, tan feo. Le hiciste el sal nomás al Freddy. ¿Fue o no fue legal la candidatura de Evo Morales, Freddy? Es que nos estás llevando a una cuestión que no es fundamental. Te estás negando a declarar no me estoy negando. Y le criticas al Carlos Mesa de que haga lo mismo. No me estoy negando, Mario, no quiero entrar a tu juego. Mira, yo creo que es fundamental resumir la pregunta que ha hecho Claudia. ¿Fue golpe de Estado o fue fraude? Lo resumo en lo siguiente. En 11 meses del gobierno de Yanine Áñez, donde lamentablemente los jueces hacían y los fiscales de una manera vergonzosa actuaron. Vos podés decir, pero ahora están haciendo lo mismo. Sí, por eso digo vergonzosa. Pero en esos 11 meses metieron a 1.800 personas a la cárcel y acusadas además, no era de haber botado una cáscara de banana en la calle, acusados de terrorismo, sedición, etc. Mario, han torturado durante ese gobierno.
esa administración. Entonces, en esos 11 meses, nadie, entiendo yo, se han cerrado los 9 procesos a los 9 tribunales electorales departamentales por falta de pruebas. Voy a poner solo un ejemplo de cómo se manipulaba la información, porque si no nos vamos a quedar, creo yo, demasiado en las nubes. Mira, ¿recuerdan ustedes que el mismo día de la elección, en la noche, el señor Pumari en Potosí denuncia que hay una casa frente al Tribunal Electoral donde hay cantidad de papeletas? ¿Recuerdan ustedes? Y fueron los medios y cubrieron, y miren, y todas estas barbaridades, aquí está el fraude, papá. Porque claro, si los medios habían anunciado 3 semanas fraudes, al final de la jornada, tenían que comprobar el fraude. 2 días después, Pumari se retracta. Era un recinto electoral que habían contratado para guardar esas papeletas. De modo que esa era manipulación. Y eso cantidad de compañeros nuestros, colegas nuestros, no ha rectificado esa mentira. ¿Recuerdan que ahí en la Plaza Uyuni, un taxi, los pititas que dice Mario, lo hacen parar, tiran toda la carga que tenía el taxi y eran papeletas? Aquí está el fraude, miren, está aquí, probado. Marcadas las papeletas para Evo Morales. Esas papeletas, todos lo sabemos, sí. Somos periodistas. Pero viejos. es que no todos, Freddy, de repente los periodistas. Pero nosotros los periodistas. La gente que está mirando una señora que no tiene nada que ver ni con la política ni con una señora que, qué sé yo, teje chompas y las vende, prende la tele y ve quemarse las papeletas y la gente gritando fraude, o quien dice vayan a defender el voto, vayan a los tribunales electorales, ahí empezó toda la cosa. Eso no es de conocimiento, no tenían por qué saber. Esa es una manipulación. Lo saben ustedes. Eso es una manipulación para que la gente reaccione de esta manera, como yo quiero que reaccione. Y lo sabemos muy bien. No me vas a llevar a tu juego tampoco, Freddy. Con 2 anécdotas me vas a venir a decir... ¿Cómo van a ser anécdotas, Mario? 2 anécdotas. 2 anécdotas. De ahí han venido los incendios de los tribunales electorales. Lo que no es anécdota, Freddy, lo que no es anécdota es la génesis de todo este problema. ¿Por qué? Y es el pisoteo a la Constitución y el pisoteo al referéndum. Y esa no es la génesis. Si crees que ese es mi jueguito... Mario, y no es pisotear la Constitución, o por lo menos olvidarla, el decir no puede haber sucesión en manos del MAS. Eso no era muy constitucional. Esa es una opinión de Carlos Mesa en los días del conflicto. Y periquito también, yo también pude haber hecho esa opinión. Tú puedes ser periquito, yo también soy periquita, pero Carlos Mesa era el candidato a la presidencia a 10 puntos o no del candidato. ¿Sabes qué hizo Carlos Mesa el 2003? Me voy a mi casa. Pero no puede ser presidente ni Armando Bacadíes ni el señor presidente de la Cámara de Diputados, porque este país bardera al día siguiente. Eduardo Rodríguez Belcé. ¿Hay diferencias cualitativas? Sí, hay diferencias cualitativas, pero sigue siendo periquito. Sigue siendo periquito. La gente estaba enardecida. Estábamos en un país absolutamente enfrentado, como dice Freddy, y que seguimos en un país totalmente enfrentado. En eso sí, yo creo que, es decir, yo no le llamaría periquito porque Carlos Mesa ha sido candidato a la presidencia, era la segunda fuerza, pero sí fue periquito, con el periquito de la, es que eran 5 periquitos, Claudia. En la Universidad Católica 5 periquitos decidieron la vida de este país y quién vivía y quién moría finalmente en esos días, por favor. Por favor, Mario. No fueron 5, fueron mucho más. Ya, ¿sabes quiénes? Los periquitos del MAS, del Parlamento del MAS, los periquitos del Senado del MAS, la periquita de la señorita Eva Copa, que era del MAS, también lo decidieron. No me digas que fueron solo 5. Ellos tenían mayoría en el Senado. Ellos tenían mayoría en el Congreso, Mario, ¿o no? Yo quiero recordarte esto porque uno de los discursos de las personas que defienden el golpe de Estado, incluida la Iglesia, que es impresionante el papel de la Iglesia, hombre, por favor. Tan impresionante como el papel de Bergoglio, ¿no? Liberen, por favor, liberen, por favor, a los de Si Bergoglio habla, liberen, ¿cómo hablan los curas de aquí? Bueno, los golpistas. Mario, ese punto me interesa porque el Papa Francisco le dice al embajador... Claudia, por favor, embajador, es que yo también me muero. Es muy importante lo que yo quiero decir, y te quiero terminar esta idea. Siempre es importante lo que dice Fred. Es fundamental. Uno de los argumentos, Mario, que es el que de alguna manera está sosteniendo, vos lo dice la Iglesia Católica, dice,
Si no fue constitucional el gobierno de Áñez, entonces tampoco sirve este gobierno. Qué lindo y qué fácil, ¿no es cierto? Qué bonito. A ver, ha habido una sola dictadura de las que daban golpes de verdad, Mario, en los que el sistema político no hubiera negociado. Natush no negoció, no hubo un congreso, un legislativo abierto mientras Natush estuvo esos 18 o 21 días de presidente de este país, matando también un montón de gente. Entonces nos quieren hacer creer, a eso es lo que yo me voy, Mario. Es decir, es una serie de mentiras, de manipulaciones y tergiversaciones. Mario, vos has dicho, y ojalá que lo sostengas, el reglamento dice que se delibera en las cámaras y que los que resuelven una crisis política como la sucesión constitucional es el Parlamento de este país, la Asamblea Legislativa. No dice, no dice que son 9 periquitos encerrados en un aula de la Universidad Católica. Exacto. Perdón, eso quería decir. Pero eso es lo que tú estás asumiendo. Lo que es claro, Freddy, lo que está claro es que hubo un génesis en todo esto. 2, lo que tú llamas golpe fue para mí sucesión constitucional. 3, lo que hubo después en el Congreso fue una dictadura, un gobierno muy fuerte parlamentario, donde el MAS no dejaba hacer nada a la señora Áñez. 4, no estoy defendiendo al gobierno en sí de la señora Áñez, por favor. Estoy defendiendo únicamente que hubo sucesión constitucional. ¿Y que hubo fraude? Constitucional. ¿Y que hubo fraude? Esa es mi posición, Freddy, no te voy a convencer. Sé cuál es tu posición, tú sabes cuál es mi posición, no nos vamos a convencer. Pero por lo menos podemos poner algunos hechos sobre la mesa. Entonces recordá pues lo que hizo el nuncio apostólico en 1985 cuando lo convocó a Gonzalo Sánchez de Lozada, no, el 85, el 93, a Sánchez de Lozada, a Hugo Banzer, a Jaime Paz, los convocó en la Nunciatura en San Jorge y le dijo, por favor, no queremos enfrentamiento, comprométanse aquí a dar una solución democrática al empantanamiento. Gran ejemplo, ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo en ese instante? Pacificó, tuvimos presidente Jaime Paz Zamora, y la Iglesia en ese instante fue una intervencionista. Mario, pero hay una diferencia y aquí creo que la Iglesia puede jugar un buen papel o un mejor papel. En el ejemplo que acabas de citar, me parece que fue un buen papel porque llamó al diálogo a las partes comprometidas. El problema, uno de los problemas con el papel pacificador y de mediación de la Iglesia es que mediaron primero con los unos y en varias reuniones y recién, según los testimonios que nos traen las masistas Susana Rivero, Teresa Morales y Adriana Salvatierra, es que las llaman, como dice Teresa Morales, cuando no había ni galletas en la mesa. Entonces eso perfora, así haya habido una buena intención, perfora la eficacia de la acción mediadora de la Iglesia. Hablando de la Iglesia, y ya que tengo la palabra, ¿qué pasa con el Papa Francisco que le dice al embajador Caballero en el Vaticano que se libere y que se dé salvoconducto? Viene él, o más bien manda la carta a la canciller entonces Karen Longarich, que a su vez le transmite a la presidenta Yanine Áñez, y de pronto nadie sabe más nada y ahora la canciller dice que eso debía pasar por la anunciatura. Como un mensaje del Papa, sea el tono en, no sé si liberen, pero lo que diga el Papa, por Dios. Es una voz importantísima, te doy la razón. El canciller debió haber agarrado y dicho, mire, tenemos este pedido de la Iglesia Católica, por favor, denle salvoconducto a las personas que están ahí, como lo hemos hecho con Luis Arce, que le dieron salvoconducto. Como dieron con varios ministros de Estado que les dieron salvoconducto. Debió hacerlo. Sí, me pregunto, ¿dónde está el Papa Bergoglio? Con una presión. Sí, ¿dónde está Bergoglio pidiendo liberación para la señora Áñez? ¿Dónde está? O por lo menos un juicio de responsabilidades. ¿Y dónde estuvieron los obispos aquí para pedir primero que cese la violencia, primero que han dicho... O sea, ¿tú crees que los obispos empezaron a decir, maten a los masistas? No, pero hay algo que se llama complicidad, cuando uno no reacciona, y eso es de lo que se denuncia. Mira, yo te digo nada más que esto. Antes de que se me vaya la idea, ahorita volvemos a lo de los obispos. Es, creo, tremendo el testimonio de la señora Áñez cuando dice ella que llega a La Paz y la esperan militares y policías. Tiene un helicóptero.
la traen al colegio militar de ejército. De ahí ya va por tierra al Congreso. De ahí no, antes va al Hotel Casagrande a una reunión con Camacho. Y después va a la asamblea. Lo dice Yanine Áñez, no Susana Rivera. ¡Qué horror que hayan hecho eso! Mario, el señor Evo Morales viajaba todos los días en helicóptero, rodeado de militares. Pero era el presidente votado por el país, era presidente constitucional. ¿Sabes qué? Mario, había una sucesión constitucional, no había según tú no, según mí sí. ¿Por qué? Vos dices, ¿y los masistas después qué hicieron? Mira, mientras eso pasaba, de la señora Áñez con la policía y el ejército y las Fuerzas Armadas, ¿qué pasaba con los masistas que decís vos, los parlamentarios? ¿Que yo digo? ¿Yo los he elegido? Los correteaban, Mario, los correteaban. ¿Ah, sí? No los dejaban entrar a la asamblea. ¿Ah, sí? Sí. Ah, caramba, mira, no que no yo le rasgaron las ropas a la señora Salvatierra. Por favor. Mario, yo he estado... No, es que, escúchame pues, yo he estado el día en que intentan reunirse en el ex Banco Minero, los masistas. Y ahí estábamos la cantidad de periodistas que somos, esperando a ver qué pasaba. Y de pronto empiezan a salir todos los parlamentarios. ¿Qué ha pasado ya tan rápido? No, la policía fue y los desalojó con el argumento de que había una bomba. No los dejaban reunirse, Mario. ¿Cómo, por favor? Por favor. Vos hablás como si hubiera habido una situación normal. Freddy, no era nada normal. Listo, ahí estoy de acuerdo contigo. Nada era normal. Bueno, mientras eso pasaba desde ahí, el 21F la señora andaba no era nada normal. Pero te voy a decir algo. Si hubiese sido como tú lo relatas, el Parlamento no hubiera tenido ningún problema en aprobar los créditos que pedía Yanine Áñez. Hubiera aprobado todas las leyes que mandó Yanine Áñez al Parlamento, todas, y no le aprobaron ni una sola. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no le aprobaban? ¿Por qué no los dejaban entrar y aprobaban entre cuatro paredes eso? Por favor, el Parlamento bloqueó todo a la señora Áñez, de la que te reitero, no soy hincha ni de nada. No es verdad cuando dice, estás cometiendo una exageración cuando dices bloqueó todo, no es verdad. Dame una ley que hayan aprobado que no sea la de emergencia sanitaria. Dame una. Mario, eso del crédito del banco, del Fondo Monetario, por favor. Eso no fue aprobado por el Congreso. Por supuesto que no fue en el Congreso. Pero si ahí dice, pues Mario, de que este crédito incluye, ¿no es cierto?, o compromete a adoptar políticas de despido de gente. Las típicas... tengo duda. El fondo siempre ha optado así. Pero Mario... Es decir, por eso lo rechazaron. Y por eso este gobierno lo devolvió. Y por eso este mismo gobierno se está prestando plata de las AFPs. ¿No es cierto? En vez de pedirle al Fondo Monetario, está haciendo crecer la deuda interna. ¿Qué pasó en Argentina, Mario? Por favor. Pero Argentina vos hablás como si el Fondo Monetario fuera, pues... No. Bueno, el fondo dejó de ser algo así. El actual gobierno, pone condiciones. Volvamos a lo que estaba sucediendo en aquel momento, ¿no? Claro, el fondo pone condiciones, Mario, y este es un gobierno de izquierda, aunque no te guste, hombre. Es decir... ¿Es de izquierda, en serio? No sé, pero es decir, no es tan entreguista o no debería ser como otros. Carlos Mesa, por ejemplo, ¿te acuerdas que propuso que haya inmunidad para los agentes norteamericanos que venían a la lucha contra el narco? Pero, hombre, qué vergüenza más grande. Y de ese tipo de vergüenza tenemos cantidades de gobiernos neoliberales. Entonces, si hay un poquito de dignidad en algún lado... ¿Y qué hizo con los cubanos el gobierno de Evo Morales? ¿Qué hizo? A ver, contame. Aparte de corretearlos por Yanine Áñez. Corretearlos, 14 años y pasearon acá impunemente, Freddy, diciendo que eran médicos y dejaron más ciegos que cualquier enfermedad. ¿Y dónde está ese hay evidencia de eso, Mario. A ver, por favor. ¿Hay evidencia de eso? ¿Dónde está la evidencia de que Carlos Mesa, al que te gusta mencionarlo No, pero tanto, que llegaron los médicos. Perdón. Pero esa, Mario. por favor, si esa es tu prueba, Mario, hazme el favor, yo saco también mi celular. ¿De qué evidencia quieres? ¿Qué evidencia? La evidencia de que Mario, los misiles creo que fueron entregados ahí. Pasearse impunemente, por si Mario. acaso, O sea, que los médicos se pasearon impunemente. Yo no sabía que los médicos cubanos eran delincuentes, que se paseaban impunemente y encima que hayan dejado más ciegos. No eran médicos. No eran médicos. Eran de todo menos médicos. Es más, ¿pero y dónde te en un descampado en Alto Irpavi había unos señores vendiendo hamburguesas en un descampado entre las 8 de la noche y las 11 de la noche, todos los días. Yo vivo por allá, vendiendo hamburguesas, 3 hamburguesas diarias vendían, eran 3. ¿Sabes qué hacían?
tenían una antenita vigilando a un señor que vivía pues en Alto Ilpay, el señor Pazzi, médico. ¿Y por qué nadie lo ha denunciado? Yo lo vi. ¿Por qué no lo denunciaste vos? No Porque estaba la en medio barrabasada ese que han instante. hecho los de la DEA y todo eso... No tengo duda que crees que estoy... El rato que podíamos lo denunciábamos. ¿Crees, ¿Por qué no lo denunciaste ¿crees vos? que estoy defendiendo a la DEA? Es que si yo Freddy, te escucho, la diferencia si yo es, te escucho hacer semejante afirmación y acusación como la sí, que acabas de hacer... Con la diferencia, yo Freddy, puedo pensar de que... Con la diferencia que tengo contigo es que, uno, estoy seguro, pero no tengo pruebas. Por eso me quedé callado. Estoy seguro, pero no si tengo hay celular, pruebas. ¿tienes pero celular si o tú, no? pero ya te vuelvo a reiterar, no es una, ¿qué quieres? ¿Que le saque una fotito a su hamburguesería entre las 8 y las 11 de la noche? Hazme el favor, Freddy. La diferencia del periodismo que hacemos es que yo, como es habitual, en la radio Fides le doy cobertura a todos, incluido el señor Moldis, que me sacude cada vez que puede, cada vez que quiere. Le doy cobertura. Tú que eres un golpista, tú que eres un... Me da, yo le doy. ¿Alguna vez en Telesur le has ido a entrevistar a Tuto Quiroga? Sí. Por favor, yo acabo de hablar con Tuto para venirte a hacer esta información. Le he dicho, ¿alguna vez? No. Lo que hace Freddy es sacarme de la declaración a un canal y se la pone en Telesur. ¿Alguna vez le has hecho entrevista a Carlos Mesa a Telesur directo? Te la muestro. ¿Querés que te manden mis notas, Mario? No, pero son sacadas. Carlos Mesa dijo tal cosa y está extraída de otro canal. Cosa que no está mal para un corresponsal. No es verdad. Ok, ¿cuántas veces lo has entrevistado a Carlos? ¿Te acuerdas? ¿Sabes, Mario? Lo entrevisté. Ni una, Mario, ni una. Es que estás haciendo unas aseveraciones que son exageradamente irresponsables. Como tú. ¿Por qué? ¿En qué soy irresponsable? Por favor, con tus anécdotitas de tercera categoría diciendo, una vez, ¿saben qué? Estaban haciendo arder cosa y el otro disculpó. Por favor, Freddy, no me has querido responder la génesis de este problema. La génesis es que el señor Evo Morales no respetó la Constitución ni el referéndum. Ese es el problema. La pregunta que ha hecho Claudia no ha sido dónde se origina este conflicto. Y aún si se hubiera originado, que yo creo que tiene mucho que ver el referéndum de 2016, eso convalida, da lugar, es decir, vuelve legal lo absolutamente ilegal, Mario. Depende de qué estás llamando ilegal. Evo Morales tenía hasta enero de 2020 para ser presidente. Derrocaron a un presidente constitucional. ¿Quiénes? 9 periquitos, como vos decís. No derrocaron. Yo recuerdo que renunció Evo Morales. Hazme un favor, Claudia. ¿Podría ser tan gentil en preguntarle a Freddy Morales, ya que está tan atenido a tus preguntas, si estuvo bien que se desconozca el 21F? Lo voy a hacer, pero primero quisiera también la respuesta de tu parte a si es constitucional decir que no se podía hacer una sucesión constitucional en manos de un masista. Y que valgan las dos preguntas. De un masista. Lo que dijo Carlos Mesa, que la sucesión no podía estar en manos de un masista. Sigue siendo una opinión. Hagamos las dos preguntas, hagamos ambas preguntas. Es una opinión, Claudia, es una opinión. Es simple y llanamente una opinión. Él no decidía nada en ese instante, nada. Ahora, se han reunido, la iglesia se reunió con toda la buena fe del mundo. Había que dar una respuesta, parece que nos estamos olvidando que en este país hubo un gran enfrentamiento entre bolivianos. Así es. Nos hemos olvidado de eso. Así es. Y teníamos que tener una solución. Así es. Una solución muy interesante que tuvo un mal gobierno. Un enfrentamiento que quiero cosa. decirlo también, que creo que es válido para nuestros intereses periodísticos, pero sobre todo ciudadanos, que a lo largo de este periodo tan oscuro, no solamente hubo enfrentamiento, hubo dolor, hubo miedo, hubo muertes. ¿Quiénes murieron? Les pregunto a los dos. ¿Quiénes murieron y dónde murieron? Y me parece que esta es una buena pregunta de cierre. Bueno, siempre muere pues gente. Uno, gente que ha ido a comprar pan, mucha gente que fue a comprar pan. Dos, siempre en los enfrentamientos, Natush, García Mesa, etcétera, gente que está por allá, etcétera. En esta oportunidad hubo un gran enfrentamiento, terrible. Yo recuerdo en varias zonas, aquí en La Paz, los muchachos se reunían con palos, con lo que podían, para evitar las pedreas, lo he escuchado a Freddy con el gringo, se asaltó una
farmacia, ¿no? Una farmacia. Se asaltó por ahí. Lo minimizaste. Dijiste, Mario, es que no hay que minimizar. Muchachos, no solamente con unos palitos, muchachos con bates. Una farmacia. ¿Cómo es? Mario, muchachos. Algo así. Mario, yo recuerdo. Muchachos con bates para ir a pegar a indígenas. Y indígenas también. Esperando indígenas que sí gritaron, ahora sí, guerra civil. Es decir, muchachos por con supuesto bate que habían, esperando. no eran muchachos solamente con bandera, había mucha agresión, en el Alto también la había, en Santa Cruz también, en Cochabamba también. Mi balance último es quiénes mueren, cuántos mueren y quiénes mueren. Bueno, ya ustedes tenemos saben una lo que cuestión. Estoy preguntando. Sí, ¿quiénes murieron? Le salió barata. Hay bastante literatura sobre el particular. Hay gente que murió yendo a protestar, no hay duda. Hay gente que murió sin tener arte ni parte. Hay. Sí. ¿Sabes, entonces, Claudia, veamos por si acaso? Otra entrada. La otra entrada, Mario, es más fácil. Veamos cómo murieron. Por bala militar en la cabeza y en el pecho. Te la hago más fácil. Sí, no, yo te la hago más fácil. Hay un informe de la policía que dice que fueron balas 22. Y hay un informe del defensor del pueblo. Por favor, Mario, vos sos ya mayor de edad para creerse estas sonceras. Vas a decir ahora que se disparaban uno, el de atrás. ¿Y por qué no? ¿Acaso no estaba un muchacho argentino que se hacía pasar por periodista y vos que, has estado en el colegio militar y sabés que hay armamento militar que dispara balas parecidas a las 22? ¿Lo sabemos muy bien o no lo sabemos? No sé, yo no, apenas, 22 es 22. Apenas hice el servicio militar. Pero 22 es 22. No. Bueno, hay armamento militar, por lo menos 4 armas ahí. Ok. Que usan militares y policías. Si crees que estoy justificando muertes, no lo estoy haciendo. Estoy lamentando absolutamente las muertes. Cuando está justificando un golpe, está justificando No estoy justificando un golpe. Te estoy explicando que no hubo golpe. Que tú no lo quieres entender es otro tema. Ese es otro tema. Para mí hubo sucesión constitucional. El gobierno de la señora Áñez fue pésimo posteriormente, pero eso no le quita para mí ¿quiénes la constitucional. Pues? ¿Quiénes la designan? Ella asumió el mando ante un vacío de poder y ante la huida del señor Evo Morales y del señor Álvaro García Linera. Mario, la convocan. Ella recibe una llamada telefónica y le dicen si estaba dispuesta a asumir. Claro, y era la vicepresidenta del Senado, que no tenía impedimento de acuerdo al reglamento. ¿Qué más? ¿A quién? ¿Lo llamaron al general Natush? ¿Al coronel Natush? ¿Lo llamaron? No. ¿Lo llamaron a Calimán? No. ¿Lo llamaron a algún militar? No. Lo llamaron a la señora vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Si correspondía, ¿por qué no jura en la asamblea, Mario? Juró en la asamblea. Ella misma se juró. ¿Dónde la ¿Juró en la asamblea? En la asamblea sin quórum. En la asamblea sin quórum. Claro, pero y después, no juró. ¿Dónde juró? Por favor. Pero yo estaba ahí, por favor. Yo también. ¿Así? Yo también estuve allá. ¿Y juró? Mira, en ningún caso juró, porque vos dijiste que juró en Palacio. No, en Palacio le puso un militar la banda presidencial. Mario, además, ¿cuál es la diferencia? Asumió la presidencia. Se autoproclamó. ¿Querías que haga eso? No, y puede ser así, no importa, pero no ¿quién la designó? Ante ¿Cuál es la asamblea. diferencia? Se autoproclamó. Si para ti no hay diferencia... Estás utilizando el hecho de hacer una cruz ante nadie, es lo mismo. Claudia, eso es anécdota. No hizo ni siquiera ante nadie, ni siquiera ante nadie, Mario. No hizo una cruz. ¿Y cuál es la diferencia? Fue la presidenta. Para mí, en la sucesión designada constitucional, por 5 para periquitos. ti no. Tenían que designarla más de 200 periquitos, que son los legisladores. No querían venir, pues. ¿Cómo no querían venir si no los dejaban entrar? No, por favor. ¿Qué? Ese es ya tu anécdota también. ¿Y lo de Borda, lo que cuenta Borda, es una anécdota también? Borda puede decir lo que sea, que a mi hermanito, etcétera. ¿Por qué lo dejaron salir? ¿Por qué dejaron salir a Luis Arce? O sea, no le creemos entonces que a mi hermanito y pobrecito y mi casita la han quemado. ¿No le quemaron la casa?
que recuerden que han quemado varias casas, Claudia. Estamos hablando de la de Borde. El rector también. Sí, también la de Waldo, la de Casimira también, la casa ¿no? de Susana también rodeada, la casa de Salvatierra también rodeada y amenazada, la casa de César Navarro también, a su hermanito también lo raptaron, y de muchas y muchos bolivianos. Pero estaba yo hablando de Borda, que estaba en la diferencia entre mis constitucional. respuestas y tus preguntas, Claudia, es que yo condeno esa violencia. Y yo no. Yo condeno. ¿Y yo no? No, tú con tus preguntas me estás diciendo, sí hubo esto, pero olvídense de las demás casas. No, es que mi punto no es las casas, Mario. Mi punto no es las casas, ni los bates, ni la guerra civil, ni huevo carajo. ¿Cuál es el punto? Mi pregunta es, ¿no estaba Borda con la casa quemada, el hermano secuestrado, imposibilitado de asumir? Esa es mi única pregunta. Borda tiene la misma credibilidad que la señora Áñez diciendo que ella no quería o que quería. Es la misma. Tú créele o revienta. Yo prefiero mantener que en este país existe democracia desde 1982, desde el 10 de octubre, y que se trató de romper esa democracia con el referéndum 21F, desconocida, y después con el fraude, que posteriormente siguió la democracia con la señora Áñez el 10 de noviembre, y que ahora sigue la democracia. No tengo duda de eso. Y lamento profundamente, Claudia, los hechos, los muertos, las personas asesinadas, los excesos de la policía, del ejército, en el gobierno de la señora Áñez y en el gobierno del señor Evo Morales, que han habido muertos, no me digas que no. Y lo que más lamento en este instante es que estamos en un país tan enfrentado que mucho me temo, Claudia, que vamos a terminar como los Balcanes. Mucho me temo. Es más, tengo la idea, parafraseando a Walter Guevara Arce, cuando habló de la Revolución Nacional, dijo, el enfrentamiento no era solo inevitable, era necesario, Claudia. Eso le dijo a Carlos Mesa en un de cerca. No solo es inevitable, es necesario el enfrentamiento. No creo que sea necesario el enfrentamiento, pero con posiciones como enfrentadas, no digo bien, mal, etcétera, cada uno tiene su posición. No lo voy a convencer a Freddy y Freddy no me va a convencer a mí, porque cada uno ha vivido su realidad en forma distinta. Si solamente fuera un tema de Freddy y Mario Espinosa, no, pues, estoy personificando. lo que estoy diciendo es que si fuera solo un tema de Freddy Morales y Mario Espinosa, asunto zanjado. Yo lo siento y yo los convenzo. El problema es que el país está así. Está así. Eso es lo que estoy diciendo. El problema. Eso es lo que estoy diciendo y nada nos va a sacar. Pueden inventar el relato que quieran, no lo voy a creer. Yo inventaré mi propio relato, no me van a creer. Eso es lo más trágico que nos está ocurriendo en este instante y algo parecido, nos hemos olvidado muy rápido de la historia. En 1947 hubo una guerra civil en este país grave. El ejército bombardeó Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, pero había bombardeado la mina siglo XX antes. Y hubo un enfrentamiento terrible, Claudia. Y hubo esa guerra federal a fines del siglo XIX y hubo una serie de enfrentamientos en Villa Victoria, durante el MNR. ¿Queremos llegar a eso? Yo no quiero. Pero entonces respeten la democracia, pues Mario, no hay otra. Hermano, ¿quiénes debemos respetar la democracia? Primero yo creo, Mario, que ¿quiénes debemos? ¿A quién a vos. Yo no respeto la democracia. Sí, no respetas la democracia. Te voy a dar un solo ejemplo, Freddy, lo acabas de decir ejemplos. Aquí. ¿Y por qué no? Porque es que todo lo que yo hablo para vos, todo lo que yo hablo para vos son anécdotas. Es anécdota. Y lo que vos decís me ofendes que es cuando sabiduría. Dices que no respeto yo la democracia. Porque yo no he decidido nada. Me acabas de difamar, Mario. ¿Ah, sí? Sí. Has dicho de que vos sos un periodista ético, que en Radio Fides das cobertura a todo el mundo, mientras que yo saco declaraciones de aquí definitivamente, por acá. Definitivamente. Te veo, Freddy. Veo, Freddy. Si te lo demuestro... Voy a pedirte disculpas. Te voy a pedir disculpas. No, pero ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pero sos capo para difamar, hombre. ¿Ah, sí? Eso no es difamación. Pero ¿cómo no va a ser difamación? Hazme el favor de qué. No te hago el favor de nada. Bueno, aprende a respetar la democracia. Sí. Eso es nada democracia, es lo que haces tú. Yo te digo una cosa. No me digas nada. Claudia, ¿Cómo yo no he vas a llegado decir al nada? final. No,
Y he llegado al final. No, decir lo que te da la gana y después no querés escuchar. Hemos llegado juntos. Has dicho ¿Dónde lo que está te tu da la democracia? gana. ¿Dónde está tu democracia? Es Decir simple, lo que te da la es gana. simple. No, esto no es democracia. Esta es una situación Desprestigiar personal. a la gente. Es una situación personal. Pero ¿y te por vas qué a agarrar personal? conmigo sin No, motivo. no es para nada. No. Sin motivo. No es personal. Yo te dije, sos antiético, Otra sos vez, esto, no sos es lo otro. personal, es que lo que estamos discutiendo en verdad es un espejo de lo que está Exacto, discutiendo exacto, el país. A exacto. lo que yo quisiera llegar es, no hoy, en otro diálogo y en otro momento y seguramente con el país acompañando. Esa no decir, inventará un relato y el otro inventará un relato y no nos convenceremos. Lo que queremos en esta casa periodística, y yo creo que Freddy y Mario también, es no inventar narrativas, no hablar únicamente de narrativas, sino más bien reconstruir hechos que nos ayuden a llegar a esa verdad, no a la que se apegue más de yo creo en fraude, en golpe, no, a una verdad que nos ayude a avanzar, porque algo, insisto mucho, algo tenemos que poner en los libros de historia de aquí a un tiempo. No habrá un libro de historia para los masistas, un libro de historia para los pititas, tendremos que escribir una historia que sea más serena y que esté apegada a los hechos. Y yo creo que eso no se hace con, ay, el Borda que te ha dicho, su casita, él se puede inventar. No, el Borda, el pitita, la masista, Áñez, Mesa, el cura, todos. Yo creo que a lo que deberíamos llegar nosotros, como periodistas, como medios, es a tener más elementos concretos, no para sacarnos nuestra camiseta de si fraude o no fraude, sino para intentar a una comprensión más cabal de lo que estamos viviendo. Porque como ustedes lo han dicho, y por eso yo reafirmo, no es personal, el país está así. Y como ustedes, dos colegas, que encima yo aprecio tanto, tienen estos choques, estas tensiones, así está el país. Esto está dividiendo las familias, esto está dividiendo las amistades. Mi pregunta es, ¿cuánto podemos contribuir los periodistas? Yo creo que con datos, sin menospreciar. Y otra vez, decir, eran todo menos médicos, o sea, no es cierto, Mario, no es cierto. Bueno, no es cierto. Está bien, podías haber empezado por ahí. Nos habríamos ahorrado todo este asunto. Claro, claro. En todo caso, quiero decirte algo. Cuando estaba haciendo mis primeras armas en Palacio de Gobierno, Freddy aquí me enseñó varias cosas. Si me he excedido, créeme, le pido humildemente disculpas a Freddy, si me he excedido. Creo que en algún momento todos le metemos mucha pasión a este asunto, es parte del asunto. Te ofrezco mis disculpas, Freddy, si es que me he excedido en algo. Te conozco un periodista de hace muchos años que hace su trabajo, yo hago el mío, pero humildemente te ofrezco, por favor, mis disculpas. ¿Está bien? Mira, hermano, yo creo que tenemos, como lo plantea Claudia, creo que el tema está bien planteado. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo, los periodistas y los medios, y no seguir echando gasolina al fuego. Y yo creo que se le está echando mucha gasolina al fuego, Mario. Claro. Porque lo que vos me dices, yo te doy mis disculpas, pero hombre, claro, no te voy a decir que no. Por supuesto que te voy a decir que sí. Pero, sabes, sos muy arriesgado cuando decís... Hoy has dicho dos cosas que son terribles, Mario, y que deberías tener pruebas para sostenerlas. Deberías traer pruebas diciendo de que yo me copio materiales para sacarle la mugre a X o Z. Nunca te dije que plagias. Yo te ¿Por voy qué a me dar... estás tergiversando? No, hacen todos los medios de comunicación eso. Los internacionales. Déjame terminar, no puedes estar en todo. Pero es que no me pongas en mi boca cosas que no he dicho. Y lo que has dicho de los cubanos, Mario, es terrible. ¿Por qué te agarras lo de los cubanos? Hombre, ¿quieres? Pero tú no puedes puedes difamar a la gente tan libremente. Mira, yo tengo versiones y después de gente que me ha dicho eso. Hermano, y de pedirle disculpas. ¿Qué okay, tú no tienes ya tiraste la mierda, hermano. Tú no te vas a disculpar de nada. Que me disculpe. ¿Tú no te vas a disculpar de nada? Escúchame, ¿yo tengo que disculparme de vos? ¿No vas a hacerlo? Si no vas a hacerlo, yo no tengo ningún problema. ¿No me has dicho que si te disculpas? ¿Y no me has dicho que no soy demócrata? ¿Ah? Claro, te he dicho que no respetas las reglas de la democracia. Las es reglas de la mismo, democracia es respetar al que tiene la mayoría. No, no es lo mismo. Perdóname, respeto pero profundamente el gobierno del señor Arce. Profundamente. Nunca he dicho que este gobierno del señor Arce es ilegal, etcétera, etcétera. Nunca. Acabas de decirme que soy casi un golpista, ¿no es cierto? Si no respeto la democracia, soy un golpista. ¿Te voy a exigir disculpas de eso? No.
Déjalo así. Está en tu conciencia, está en la nuestra, está en nuestras posiciones y creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Si necesitas que te pida disculpas, no, de no no sé necesito qué, que sea de tu corazón. Te pido disculpas, Sí, no. claro que sí. Pero, ¿sabes? Bueno, yo exactamente la misma actitud. No. Si vamos a estar haciéndonos la burla, ¿no es cierto? Yo sí de corazón, Fred. Sí de corazón. El problema, Mario, es que haciéndonos los que nos la sabemos todas, no avanzamos, Mario. No te digo. No avanzamos, mi hermano. Bueno, fíjense que yo estoy, aunque no lo crean, yo estoy contenta con este diálogo porque hemos llevado la fiesta en paz. Porque con todo, porque he tenido rating. mucha audiencia. No, porque hemos llevado yo no creas, Mario, que me has sorprendido con tu posición, ni tú, Freddy, con tu posición, para nada. Pero creo que se han puesto elementos y se los ha hecho con tensión, pero de manera respetuosa, fraterna, amistosa. Esto es lo que no hacen los políticos. En todo caso, yo salgo contenta de haberlos invitado y mis cariños y mis admiraciones, Freddy y Mario, están intactos. Así que se venga la segundita cuando se animen otra vez, se olviden de las disculpas. Volvemos. Muchas gracias, de verdad. A ustedes que nos han acompañado, nos vemos mañana. Un abrazo.